Bueno, hoy está con nosotros el doctor Oscar Iván Zuluaga, quien es ya el candidato formal del Centro Democrático para la presidencia de la República y que por consiguiente vale la pena escuchar sobre su vida, sobre sus propuestas y de alguna manera sobre su trayectoria. Doctor Oscar Iván, bienvenido a Última Palabra. Pablo, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a toda su audiencia de Última Palabra en todas las canales virtuales, en las redes. Muy complacido de este espacio. Muy amable, muchas gracias. Quiero preguntarle por lo menos 3 candidatos de origen sencillo, o sea, que vienen de lo que es tan antipático, pero a veces lo llaman así desde el centralismo, la provincia. Ellos son Rodolfo Hernández, que fue alcalde de Bucaramanga, usted, que ha tenido una trayectoria pública amplia, y Gustavo Petro, que fue alcalde de Bogotá y que también ha tenido una experiencia parlamentaria. ¿Usted cree que eso le marca a ustedes, pues en particular a usted, pero a ustedes por venir de lo que mal llaman la provincia, su visión del país sobre el centralismo? Pues mire, Pablo, yo diría que el más provincial soy yo, porque el doctor Rodolfo pues es citadino, es de región pero es citadino. Yo sí soy de un pueblo muy pequeño, cafetero, Pensilvania, Caldas, y lo importante en mi caso es que yo inicio mi vida pública desde concejal y alcalde de mi pueblo. Y eso obviamente por mi experiencia me ha llevado a la conclusión de que Colombia es un país de regiones, y no solo por mi origen, sino cuando usted mira la estructura social y económica de América Latina. La gran característica y la gran fortaleza de Colombia es esa, que es un país de regiones, es un país de 1.138 municipios, y creo que eso nos muestra que al país hay que concebirlo desde esas realidades, porque como sociedad y como país el éxito es que podamos construir oportunidades desde lo local para crear las condiciones de que sea un país que tenga unas condiciones de desarrollo mucho más armoniosas, mucho más equitativas. Por eso yo sí creo que ese origen de provincia reafirma esa convicción de que a Colombia hay que mirarla desde lo local y lo regional para poderla entender y para poder definir unas políticas exitosas. Gustavo Petro también fue concejal de Zipaquirá y tiene esa visión, digamos, por llamarla provinciana o de región. ¿Cree usted que tienen por eso algo en común? Pues seguramente en eso puede haber coincidencias. Zipaquirá obviamente es mucho más ciudad que Pensilvania. Ciudad, usted coge un bus y en hora y media está en Bogotá. O sea, Zipaquirá es una ciudad integrada, capital. Venirse a estudiar una carrera universitaria en Bogotá es mucho más fácil. Pensilvania está 8 horas. O sea, es un tema mucho más local, es mucho más de territorio, es mucho más donde se viven los problemas en su época de la guerrilla, el paramilitarismo, de las disputas territoriales. Eso no era tan evidente en una ciudad como Zipaquirá, que tiene características urbanas. Lo nuestro sí es un tema de territorio, que refleja muy claramente la característica de esos más de 900 municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, que son la gran realidad económica y social del país. ¿Por qué se metió en la vida pública? ¿Por qué fue concejal de su pueblo? ¿Por qué fue alcalde? ¿Por qué teniendo, digamos, esa vena empresarial y economía familiar, combinó lo público con lo privado? Pablo, yo desde niño lo recuerdo muy bien y es por influencia de mis padres y de origen humilde y por las influencias, digamos, de la familia, una gran sensibilidad social. Yo, a pesar de venir de un origen muy humilde, mis padres ni siquiera pudieron hacer bachillerato, siempre entendieron que tenían que darnos educación para poder tener acceso a oportunidades. Y en la medida que yo me fui educando en la primaria, en el bachillerato en Bogotá, luego en la universidad, siempre me hacía esta reflexión. Siempre me encontraba con personas mucho más inteligentes que yo, pero nunca habían tenido esas oportunidades. Y eso desarrolló en mí una gran sensibilidad social. Y por eso cuando se dio en Colombia la elección popular de alcaldes, en compañía de mi mejor amigo Luis Alfonso Hoyos, él me invitó a que empezáramos a construir un proyecto desde nuestro pueblo,
para demostrar que esta era una gran oportunidad para darle posibilidades de desarrollo a las comunidades, de poder derrotar niveles de pobreza y poder construir oportunidades para todos. Y eso hizo que me contagiara de ese tema público desde que empecé como concejal de mi pueblo, y bueno, se dio hasta el 2014 cuando fui candidato presidencial, y nuevamente estoy con ese mismo espíritu, la misma preocupación, cómo construir oportunidades para todos. Y eso es lo que me ha llevado como razón fundamental a estar en este liderazgo público. Usted tiene una bonita familia y una familia ampliada, armoniosa. ¿Cómo fomentar ese estilo de vida familiar en un país de hombres abandonadores, de embarazos adolescentes, de mujeres maltratadas y violentadas? ¿Cómo cree usted que podemos cambiar esa tendencia? Porque de alguna manera esa irresponsabilidad familiar impacta sobre la comunidad y sobre la educación de muchachos que posteriormente van a tener una vida difícil y posiblemente repitan esos esquemas. Eso, como política social y de familia, ¿cuál es su visión como gobierno si es que llega a la presidencia? En mi vida práctica, lo que aprendimos fue eso. O sea, cuando uno tiene unos principios claros, un ejemplo claro de lo que significa la familia, de lo que significan esos valores, pues yo los he transportado a mi vida familiar. Yo llevo 34 años casado, una relación muy armónica, muy sincera, con 3 hijos, con una gran capacidad de diálogo, con una gran capacidad de mostrarle a los hijos que siempre hay una familia que los está apoyando independientemente de los problemas y las dificultades. Y creo que es eso. Yo creo que es el ejemplo, es el diálogo, es la claridad, es el respeto, es el buen trato, el que permite superar esas diferencias de machismo, el que permite superar esa visión tradicional de lo que debe ser el rol de la mujer, y lo integra para que sea una visión de lo que es una familia. Y eso es lo que yo he construido con el testimonio, con mi ejemplo, y es lo que he practicado a lo largo de toda la vida, y por eso creo ciegamente en eso, porque lo he practicado. Pero como política pública, como política social, ¿cuál sería su propuesta? El bienestar familiar que atiende una serie de necesidades, pero digamos que de alguna manera no hay una enseñanza de vivir en familia. Soluciona problemas como el abandono, soluciona problemas como la malnutrición, soluciona problemas como ayudar a que los niños tengan guarderías para que sus madres puedan trabajar. Pero en política pública, en Colombia hay una pandemia de mala familia. Esa pandemia de mala familia, de hombres abandonadores, de mujeres violentadas, de todo esto, ¿cómo se puede ayudar a cambiar para que el futuro de Colombia y de los niños sea un futuro un poco más armonioso y más propicio para vivir en comunidad? Por ejemplo, una propuesta muy concreta que yo he venido planteando y que la retomo de lo que fue las conclusiones de la misión de Sabios del 2019, el tema de la primera infancia. La política más importante para el país en términos de equidad con la mujer, para que la mujer pueda trabajar, para que la mujer pueda tener la certeza de que sus hijos entre los 0 y los 5 años van a recibir educación, cuidado, alimentación. La política más importante para avanzar en la superación de una trampa de la pobreza es la universalización de la primera infancia. En Colombia hoy todavía tenemos 1.800.000 niñas y niños que corresponden a hogares pobres y pobres extremos, que no tienen la posibilidad de ser educados, no tienen la oportunidad de tener buena alimentación y de recibir la estimulación temprana. Si logramos eso como un propósito nacional, daremos un salto extraordinario en lo que significa esa mujer, esa familia y ese núcleo para poder superar problemas que hoy se derivan de esa falta de asistencia a estos niños. Por ejemplo, el tema del maltrato, los tienen que dejar con familiares, lo tienen que dejar con la vecina, no pueden ir a trabajar, hay toda una trampa desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista social, que no le permite a la mujer asumir un rol, un liderazgo propio porque no hay un Estado que tenga una política clara en eso. Ahí me parece que hay un elemento fundamental. Segundo, nosotros tenemos que estimular en la educación primaria, en el bachillerato, un concepto que tiene que ser cada día más relevante, el tema de las escuelas de padres. ¿Cómo entender que la labor de los padres no es que sientan que el colegio es el que tiene la responsabilidad para educar a los hijos? Es una labor conjunta y tiene que haber un trabajo desde el colegio y la familia.
Y por eso el tema de las escuelas de padres, que he visto funcionar en muchos colegios públicos de manera exitosa, son un camino para que esos padres entiendan cuál es esa responsabilidad en su núcleo, en su familia, cómo tienen que entender a sus hijos para poder construir unas relaciones mucho más armoniosas en ese sentido. Y finalmente una reflexión. En mi concepto, la mayor transformación sociodemográfica que tiene Colombia nos la dio el censo del 2018. 4 de cada 10 hogares en Colombia hoy, los jefes cabeza de hogar son mujeres. Y esa realidad en el censo del 2005, es decir, 13 años atrás, era cerca de 2.3. 2.3 de cada 10 hogares eran mujeres jefes cabeza de hogar. Se ha transformado la sociedad colombiana y eso me parece que es el principal factor para entender qué tipo de políticas se requieren para poder trabajar en el tema de equidad de la mujer y lo que significa ella como hoy prácticamente el rol económico y de liderazgo para poder sacar adelante su núcleo familiar. Necesito que sea un poco más breve en sus respuestas, pero aprovecho para mencionarle algo que se acaba de informar por parte del DANE, que es el envejecimiento de la población colombiana. Ese envejecimiento de la población colombiana trae 2 problemas enormes. Uno, que es, digamos, la salida de una mano de obra o de una fuerza laboral productiva y experimentada del mercado. Y por otra parte, el tema pensional, que es una bomba, porque el Estado no tiene las reservas necesarias para tener un sistema pensional tan pesado como el que tiene Colombia. Brevemente, contésteme, por favor, ¿cómo ve usted la solución de esos 2 temas? La renovación de la fuerza laboral, que me imagino en parte está incorporando a toda esta cantidad de venezolanos jóvenes que llegaron y los tendrá que asimilar, pero igualmente la reserva para generar una estabilidad pensional. Brevemente, por favor. Siendo real que estamos envejeciéndonos más, Colombia sigue siendo un país con un promedio de edad de 32, 33 años, que está muy por debajo de los estándares de países de ingreso medio con los cuales se mide regularmente Colombia, como por ejemplo en Europa o en el Asia. La tasa de natalidad ha caído drásticamente, como usted lo dice, pero lo más grave es que los jóvenes tienen una alta deserción escolar y se están yendo a la informalidad. Y en la medida que los jóvenes cada vez ingresan más a la informalidad, pues obviamente no vamos a tener cómo financiar un sistema de seguridad social. Y por eso creo que tenemos que reorientar el sistema educativo, una educación hacia el trabajo y al emprendimiento que permita que esos jóvenes tengan la formación en competencias para que puedan generar ingresos, estar en la formalidad y contribuir a lo que es la base del financiamiento de la seguridad social. Y un segundo tema que puede ayudar mucho y que es una ventaja, que es la migración venezolana. En el largo plazo, los jóvenes venezolanos, si los logramos incorporar en la fuerza laboral, pueden ayudar a que ese bono demográfico se pueda financiar en términos de seguridad social. Las últimas cifras del DANE muestran que hoy quienes más están creciendo en el nacimiento de niños son las mamás de origen venezolano que están viviendo en Colombia. Ahí hay una oportunidad que, si se canaliza bien, puede ayudar muchísimo a suplir esa brecha que tenemos hoy. De hecho, esa primera propuesta suya de reorientar la educación hacia una parte productiva, en gran parte, tal vez la única infraestructura que tiene el país para solucionar ese redireccionamiento desde la parte pública es el SENA, reivindicando los oficios y es permitiendo a la gente tener, además, habría que fomentar el emprendimiento. Pero ¿usted qué tiene pensado específicamente para eso? Porque las universidades hoy son una inversión monumental para las familias y terminan como un camino casi directo al desempleo, porque estamos llenos de abogados, estamos llenos de economistas, estamos llenos de profesionales sin que haya la generación de empleo tan grande para asimilarlos. Entonces, ¿cuál sería en lo técnico, en lo vocacional, en el emprendimiento, la visión que usted tendría para solucionarle esa ilusión o evitarle esa desilusión a los jóvenes? Una propuesta muy concreta. Aquí hay que hacer una gran revolución de la educación media, que es el grado 10 y 11.
reconvertir el SENA, poner el SENA en el siglo de hoy, que es un siglo digital. Hoy las grandes oportunidades en competencias se están dando alrededor de los temas de digitalización, inteligencia artificial, programación lineal, revolución 4G y demás. Llevar el SENA a todos los municipios de Colombia sin excepción, para que todo bachiller público salga con la doble titulación, el título de bachiller académico y de técnico profesional. Si los orientamos a esta formación en competencias, van a poder tener la capacidad de generar ingresos. Y le doy una cifra concreta. Hoy se necesitan en Colombia 300.000 bachilleres con una formación en competencias alrededor del tema digital. Los salarios fluctúan entre 1,5 millones y 3 millones de pesos mensuales. Solo tenemos 50.000 formados. El mundo cambió y yo creo que el mercado laboral hoy no está exigiendo tanto profesional como personas preparadas en competencias. Es una gran oportunidad para que con esa institución que tenemos los colombianos, que es muy valiosa el SENA, si reorientamos su papel y nos vamos a los municipios, se puede lograr. Y le doy un ejemplo concreto para terminar. En mi pueblo, Pensilvania, desde hace un año, funciona un call center. 110 empleos de jóvenes, 80% mujeres. Su salario es 1.200.000 pesos en un pueblo con todas las prestaciones sociales. Esos jóvenes hoy no han tenido que salir del municipio para empezar a construir un futuro, para poder proyectar un sueño de vida. Y me parece que ese es un ejemplo claro de lo que podríamos hacer aprovechando este siglo digital. Como hombre de familia y católico fervoroso, pues usted no está de acuerdo con el aborto, no está de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo. ¿Cómo va a afrontar esta realidad que ya está institucionalizada en Colombia? Pues yo creo que las normas hoy lo establecen en la Constitución. Por ejemplo, en el caso del aborto hay 3 causales, ya están establecidas. Lo que yo no creo es que hay que ir más allá a través de un fallo de la Corte. Lo que creo que no tiene, y que es absurdo, es que la Corte mañana decida derogar esa prohibición diciendo que es que el Congreso no lo ha aprobado. Me parece que ese sí es un derecho que tiene una sociedad a definir cuál debe ser ese alcance. O lo que hizo con la reciente sentencia en el tema de la eutanasia. Creo que ese debate está abierto y me parece que la sociedad también tiene que encontrar los caminos, pero no creo que la vía para poder decir que hay que legalizar todo esto es simplemente las sentencias de la Corte. Eso me parece que es un ejercicio que desafía la independencia de poderes y está sustituyendo los otros poderes que son la expresión del sentimiento y la soberanía ciudadana. ¿No le parece, con todo respeto, que su discurso moral en esta sociedad contemporánea suena como de una derecha retardataria? Yo no creo que esto sea un tema de modas. Yo creo que uno cuando cree en algo, primero respeta a los demás. Yo respeto a las parejas del mismo sexo. Me parece que tienen los mismos derechos desde el punto de vista patrimonial, civil, de la seguridad social. Y no creo que sea retardatario decir que no estoy de acuerdo con la adopción, por ejemplo, por parte de ellos. Tienen derecho a expresar y defenderlo quienes así lo ven, como el que no cree. Porque yo creo que este tema no es de modas. Yo creo que uno también tiene derecho a tener convicciones, lo importante es expresarlas con total transparencia y claridad y con el respeto que eso merece, entendiendo que hay personas que piensan diferente. Y en un juego democrático, pues las reglas son definidas a través de un juego democrático, nadie las está imponiendo. ¿Usted está de acuerdo con la cadena perpetua para los violadores? Pues yo le aposté a eso, pero la Corte pues lo ha negado. Es un tema tan sensible en la sociedad que uno dice, por Dios, desde el punto de vista jurídico uno diría que 50 años es casi que una cadena perpetua, pero el símbolo para una sociedad que maltrata a sus niños, para un crimen de esto, lo que quería era connotar esa indignación ciudadana para que se le diera una sanción ejemplar a quien era claramente sancionado y a quien reconocía que había cometido un delito atroz como de los niños y los abusos. Hay una plaga en Colombia que tiene totalmente trastornada a la sociedad y que la está ahogando al país, en la nación, en la violencia, que es el narcotráfico. Y a mucha gente le parece que es ridículo que la única forma de condenar efectivamente
a los narcotraficantes, sea extraditándolos. ¿Cómo piensa usted combatir el narcotráfico en Colombia? Yo diría que no solo la extradición, sino la extinción de dominio y de sus bienes. O sea, yo creo que si algo le duele al criminal es que le quiten sus bienes y su riqueza. Me parece que esa es una herramienta que, si bien se ha utilizado, todavía no es lo suficientemente efectivo. Por ejemplo, ahí falta un gran esfuerzo internacional, porque muchos de estos capitales están afuera. El narcotráfico tiene varias naturalezas. Lo primero es que hoy tenemos un problema muy serio, un país inundado de coca. 150.000 hectáreas es imposible, porque hoy hay un elemento adicional a esas 150.000 hectáreas, y es la dictadura y el Estado mafioso de Venezuela. El 50% de la cocaína sale por Venezuela. Yo estuve hace 15 días en Cúcuta, Pablo, y me encuentro con esto. Sardinata, un municipio a 2 horas de Cúcuta, hoy tiene 6.000 hectáreas de coca. Eso no existía hace 5 ni 10 años. Existían las otras zonas del Catatumbo, pero en Sardinata no. Y eso es todo el tema de Venezuela. Entonces hoy Venezuela se volvió el lugar para que la coca salga fácilmente, la retaguardia estratégica de las organizaciones criminales que financian el narcotráfico. Y por eso yo creo que la primera medida de choque tiene que ser la aspersión aérea, complementada con la destrucción de laboratorios y el cierre de la cadena de suministro de insumos, aparte de todo un proceso de sustitución, de trabajo social, de presencia, una acción integral. Pero no creo que el camino arranque si no hay una afectación directa de esa capacidad de producción, de esa área sembrada, y tiene que haber una estrategia muy consolidada nuevamente con los Estados Unidos. El gobierno de Colombia tiene que ser muy categórico para fortalecer esa alianza con los Estados Unidos para enfrentar conjuntamente, porque el problema hoy más serio está con el tema de la frontera y con la dictadura de Venezuela, que puede desestabilizar y comprometer la seguridad de Colombia. Recientemente, a raíz de la visita del secretario general de las Naciones Unidas, Álvaro Uribe, el director de su partido, dijo que se necesitaba alguna tecnología que fuera desarrollada por los Estados Unidos para ubicar los laboratorios de coca y destruirlos, porque de lo contrario era imposible el control de las drogas en la fumigación. Eso es concordante con lo que usted dice, pero la pregunta es ¿por qué no se ha podido trancar el comercio de los componentes de la droga que son importados? Pues desde luego los venden sobre todo en Estados Unidos, pero ¿por qué el gobierno nacional no ha podido controlar eso? ¿Cuál es, en su opinión, la falla? Yo creo que hay una acción internacional todavía pendiente. Colombia ha sido muy solitaria en esa lucha y ha quedado siempre con el problema. Por eso la voz de Colombia tiene que tener en ese sentido una acción mucho más decidida y concreta, porque ahí está el corazón del problema. Yo no creo que y Colombia se lo tiene que decir al mundo, la solución sea que nuestros soldados y policías con un machete vayan a arrancar matas de coca. Eso es absurdo. En un mundo de tanta tecnología, pues tiene que ser posible la destrucción de laboratorios, toda esa fuente de suministros, la capacidad de detener los dineros. O sea, tiene que haber una acción muy decidida, porque el problema se creció, y más con la presencia de la dictadura de Venezuela, que es el gran detonante para que ese negocio también tenga un incentivo muy grande, porque es el combustible que financia esa dictadura, que financia esas organizaciones criminales. Es increíble, como me lo mostraba en el norte de Santander, hoy los 4 carteles mexicanos que controlan el comercio de la droga presentes en Venezuela con control territorial. Eso es una amenaza para Colombia, y yo creo que eso es lo que tenemos que abrirle los ojos al mundo para poder tener una efectividad en la lucha que hoy se extiende con la presencia de la dictadura de Venezuela. Pero hay como unos vasos comunicantes, porque el narcotráfico trajo consigo algo que es otra plaga, que es la corrupción, que está institucionalizada en el Estado colombiano, a todos los niveles. Álvaro Gómez, en su propuesta, decía que había que tumbar el régimen. Lo que llamaba el régimen no era el gobierno, ni el Estado de Derecho, era que se habían apropiado unas camarillas de corruptos. Independientemente de su partido, se amanconaban todos, como lo hemos visto, en cantidades de temas de corrupción para saquear el Estado. ¿Qué reformas propone usted para erradicar esa corrupción?
Sí, muy cierto esa reflexión. Y yo, digamos, retomándolo, Álvaro Gómez se ha hablado que la gran reforma para la lucha contra la corrupción y para recuperar la democracia y la confianza de la ciudadanía está en un acuerdo sobre lo fundamental para la reforma a la justicia y a la política. Digamos que son la expresión final de lo que significa el poder del narcotráfico. Cómo el poder puede blindarse que ni la política ni la justicia los afecta. Y yo creo que ahí es donde está el gran compromiso. Yo he dicho incluso que un acuerdo sobre lo fundamental para hacer esta reforma vía referendo ciudadano. No es un acuerdo entre políticos, como muy bien lo sabe usted, Pablo. Lo que hablaba Álvaro Gómez era cuál es ese acuerdo de mínimos en que la sociedad y los ciudadanos se tienen que poner de acuerdo para que una democracia funcione y funcione bien. Y yo creo que hoy la gran deuda que tenemos como país, como sociedad, es la reforma a la justicia y la reforma a la política. O sea que sería algo así como un plebiscito que llevara... Son las dos grandes reformas que no hemos podido hacer y que siguen siendo la causa de una democracia que se debilita y una democracia que hoy no genera esa confianza en la ciudadanía. Los ciudadanos no creen en las instituciones, pero fundamentalmente no creen ni en la justicia ni en la política. Y eso es muy grave para una sociedad. ¿Sería eso suficiente para que la impunidad, que hoy es un acelerador de la corrupción y de la violencia en Colombia, y sobre todo la desmoralización de la población, de ver que el que la hace no la paga? ¿Usted sí cree que con esa reforma a través de un referendo sería suficiente el mecanismo, o hay que ser mucho más drásticos en esto? Yo creo que son como dos niveles. El hecho de que sea una reforma, por ejemplo, con un referendo, es posicionar eso como una gran prioridad para la sociedad. Porque uno no hace un referendo de cosas menores. Un referendo es para decirle a la sociedad que es un tema de fondo para el país, para su supervivencia, para su futuro. Y seguramente tiene que estar complementado. Por ejemplo, el tema de la justicia en su impunidad, seguro hay que tener otro tipo de acciones que no necesitan hacerlas vía referendo, sino que son decisiones en la justicia ordinaria, el endurecimiento de penas, el tema de la transformación del sistema de cárceles y de resocialización, el tema de la forma como se enfrenta la delincuencia, cómo hay que hacer un análisis para mirar la justicia en su primer nivel y a nivel de investigadores, cómo se fortalece eso para que el ciudadano pueda tener una respuesta rápida cuando denuncia. Seguramente hay acciones complementarias, pero el gran mensaje es que hay unos pilares que necesitamos ponernos de acuerdo, porque así como está no funciona y no los hemos resuelto. Mire, por ejemplo, ese tema del financiamiento privado de las campañas. Yo creo que eso no se resiste más. Una campaña del Congreso que pueda costar 15 o 20 mil millones de pesos, financiado por mafias de contratación del Estado, pues, nos va a llevar al abismo. Y eso no permite que la ciudadanía genere esa confianza. Y yo creo que ese mensaje sí se lo tenemos que dar, o es lo que yo propongo en este debate presidencial. Lo que pasa es que una cosa es proponer en campaña y otra es ejecutar después con un Congreso que no necesariamente coincida en esos propósitos. Y la verdad es que todas esas propuestas que son bien intencionadas y de alguna manera buenas, se convierten en ideales muy remotos, si el Congreso no lo permite, si no se puede dar el referendo. Pero pasemos a otro tema que es un tema sensible, y es que el Centro Democrático viene afirmando reiteradamente desde la firma hace 5 años del Acuerdo de Paz, que desde allí se promovió la impunidad y que de alguna manera eso es un mal ejemplo con el país. ¿Usted piensa cumplir con el Acuerdo de Paz? Lo que nosotros, y yo dije en el 2014 que era candidato, lo dijimos en el referendo y lo hemos reclamado, es un acuerdo de impunidad total. Y por eso hemos dicho que debería haber unos mínimos. Yo he dicho, va a respetar el acuerdo, pero hay que hacer unos ajustes para que no quede como un acuerdo de impunidad total. ¿Qué es impunidad total? Ni siquiera la JEP ha condenado a quienes cometieron delitos atroces, crímenes de lesa humanidad, violación de niños y niñas, reclutamiento forzado de menores. Y hoy están en el Congreso sin ninguna sanción. ¿Qué es un tratado de impunidad total? La JEP no le ha exigido a las FARC que cumpla su palabra en la devolución de los bienes para reparar a las víctimas. La JEP no le ha exigido cuál debe ser el trato y la humillación que le dan permanentemente a las personas que han sido secuestradas. Esos son los puntos que nosotros creemos
debería haber una actuación para que no sea un acuerdo de impunidad total, porque mientras eso no se dé, hay algo que siempre va a quedar pendiente y me parece que crea un pésimo precedente para futuros acuerdos, por ejemplo, con una organización como el ELN. A eso yo me he referido y por eso he dicho, yo respetaré, porque desde el punto de vista político y de comunidad internacional no es viable reversar esos acuerdos. Pero creo que sí es necesario unos ajustes. Y tengo un ejemplo para ello, Pablo. El acuerdo de Viernes Santo de Irlanda. Después de que se firmó ha tenido 4 ajustes importantes, porque las circunstancias lo han llevado a ello. Y me parece que eso es lo que tiene que también reconocerse para que en una sociedad se puedan crear las condiciones de una mayor reconciliación nacional. Pero la gran polarización reciente, de la que yo creo que el país está cansado, es entre la controversia santista-uribista de si paz o no paz como esa paz. De alguna manera eso que usted me acaba de responder es continuar en lo mismo, es decir, vamos a respetar el acuerdo, pero modificándolo para que se ajuste a lo que nosotros creemos. Y desde la orilla de quienes promovieron el acuerdo de paz, lo consideran es como un sabotaje. ¿Cómo podemos salir de esta controversia de no terminar esto que se ve como una polarización alrededor de la paz, pero que tiene al país como la patria boba? Yo sé que los temas que se están discutiendo no son bobos para nada, pero de alguna manera el país necesita salir de esa controversia para entrar a afrontar lo que es su futuro, que no es fácil. Claro, Pablo, pero la salida no es ignorar el problema. O sea, ¿cómo me va a decir a mí que en aras de que no hagamos nada, quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad, la sociedad no tenga derecho a saber o haya una sanción? Eso es mucho pedir, hombre. Yo creo que tampoco se trata de decir que para evitar la discusión olvidémonos de todo, échele tierra a todo, aquí no ha pasado nada y bienvenido. No, esa no es la forma de actuar en una sociedad. Además, aquí quedó un precedente, es que ganó el no. Y se ignoró por completo sus mandatos, sus decisiones. Es que el no es el evento democrático más importante que ha tenido la democracia colombiana después del plebiscito del 57 en el siglo pasado. Eso no es una cosa intrascendente. Y yo creo que por eso crear un espíritu de una mayor concordia, de una mayor reconciliación, es reconocer unos mínimos que están ahí. Es que no es un invento nuestro. ¿Qué dice la norma internacional, la Corte Penal? ¿Qué establece cuando hay crímenes atroces y delitos de lesa humanidad? ¿Por qué no hay un fallo? ¿Por qué no se reconoce? Eso es lo que nosotros estamos planteando, pero yo creo que el camino no es decir, hombre, olvídese, ignórelo, eso no debe ser ya parte del debate, porque yo creo que no es lo que estamos nosotros planteando. Hacerlo pacíficamente sí, hacerlo una discusión democrática también, crear un precedente a futuro, pues es lo mínimo. Y yo creo que es un tema demasiado sensible, delicado, pero cerrar es una página de esas, diciéndole ya deje eso así porque ya estuvo, creo que ese no es el camino. Eso hay que discutirlo y hay que exigir que se den las acciones, las sanciones. Yo por eso he dicho, no voy a derogar la JEP, no voy a desconocer el acuerdo, pero reconozcamos que hay unos temas en los que se le tiene que hacer una mayor y total claridad al país. El Centro Democrático, usted habla de nosotros, me imagino que está hablando del Centro Democrático, ha sido muy severo con Duque y ha sido hasta una piedra en el zapato. ¿Qué cree usted? Yo creo que hay cosas muy positivas del gobierno. Creo que hay un momento inicial del gobierno en que hubo mucha dificultad en el relacionamiento porque pues, durante 8 años fuimos oposición y en muchas partes se creó una gran expectativa de que pudiera darse un mayor avance en términos de las realizaciones políticas. Las circunstancias no lo permitieron. Pero yo creo que el partido reconoce las cosas buenas, que son muchas. Creo que hay que comunicarlas mejor. Reconocemos, yo en mi caso señalo errores, que es lo natural, pero en este momento estamos preocupados es cómo avanzar, pensando en el 22, en construir un gobierno y una coalición. Porque creo que a diferencia de todos los gobiernos en el pasado y más que nunca, Colombia necesita un gobierno de coalición, por los momentos que vive el país, por los efectos que deja la pandemia y para asegurar algo que usted mencionaba en uno de sus comentarios anteriores, construir una gobernabilidad sólida. Hoy Colombia necesita un gobierno de coalición y es a lo que nosotros queremos dedicarle un esfuerzo importante.
de acuerdo con eso que usted está mencionando, creería uno que quien va a definir en la segunda vuelta, si es que la hay, eh, eh, la elección del presidente de la República va a ser el centro. Lo que usted está llamando un gobierno de coalición no sería solamente un gobierno de coalición, sino una elección de coalición. Sí. Y no parece ser la coalición de la experiencia con la que usted ha tenido, o dice usted que ha tenido conversaciones, sino con la de Centro Esperanza, o con las dos. ¿Habría acuerdos con ellos antes de la primera vuelta, con el Centro Esperanza y eventualmente con la coalición de la experiencia? ¿Usted estaría abierto a ese tema? Porque de alguna manera, como lo está diciendo, la coalición es necesaria, pero para ganar, después para gobernar, pero por ahora es para ganar. ¿Estaría abierto? Yo creo que lo primero es definir que uno tiene que ser una coalición cuando tiene digamos, el medio de diferencias, tiene una visión compartida del país, de sus temas. Entonces tampoco una coalición es un tema mecánico, es un problema de cómo ve el país. Y para uno hacer una coalición con la cual espera ganar y gobernar, pues tiene que tener identidad en propósitos. Y eso va marcando el terreno para uno ir definiendo. Hoy todavía no tenemos absolutamente claro con quién debemos hacer esa coalición. Yo he dicho desde que acepté mi nominación que voy a hacer una gira nacional en estas próximas semanas con una consigna: soy todo oídos, escuchar a los ciudadanos, escuchar a las comunidades, ver cómo podemos enfrentar los problemas que hoy tienen en materia de seguridad, de educación, de falta de empleo, y con base en eso definir con quiénes podemos encontrar coincidencias para poder llegar y diseñar la estrategia para una gran coalición, seleccionar un solo candidato en una consulta interpartidista en marzo y avanzar para poder, digamos, tener posibilidades de ganar la presidencia de Colombia desde la primera vuelta. Ese es el camino, es el reto. Creo que es lo que está pensando la mayoría de los líderes en el país, y por eso yo me atrevo a decir que muy seguramente en una primera vuelta presidencial podemos ver 4 o 5 candidatos de diferentes coaliciones enfrentados para la presidencia de Colombia, y me parece que eso será sano, me parece que será bueno. El elector tendrá diferentes opciones claramente diferenciadas, y yo le apostaría a que eso es lo que va a ocurrir en las elecciones del 2022. Pero más allá de ese discurso de afinidad, de propósitos y de buscar con quién encontrar una causa común, la política es el arte de lo posible. Y el arte de lo posible para ganar es sumar y multiplicar. Son las dos operaciones que caben en la política. ¿Usted escogería un vicepresidente de centro? ¿Estaría dispuesto a que como resultado de esa coalición hubiera un vicepresidente de centro que eventualmente no fuera de lo que parece ser la centro derecha, que es la coalición de la experiencia, sino que fuera de la centro izquierda, que parece ser la coalición de la esperanza? No, lo primero, bueno, nosotros somos centro democrático. Yo creo que el país, por mi recorrido, yo veo que los ciudadanos no le están hablando de derecha o izquierda, sino lo decía el sábado, que estamos mirando es cómo ir hacia arriba en los salarios, en el empleo, en mejorar las condiciones de vida. O sea que el ciudadano está muy lejos de ese debate que muchas veces entre políticos, opinadores, medios de comunicación se centra. Yo lo que creo es que uno tiene que definir una coalición en la defensa de unos principios y valores, en los que uno cree, el tema de la defensa de la empresa privada, de la democracia, de valores como el de la familia, como eje de la sociedad. Y cuando uno encuentra esas coincidencias, pues define cuál es el camino. Creo que una coalición funciona cuando establece reglas propias. Cómo va a gobernar, cómo selecciona a su candidato a la presidencia, a la vicepresidencia. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que construir, de tal suerte que pues ya vendrá el tiempo para esas decisiones, y pues claramente ya se empieza a marcar la cancha en otras coaliciones de las cuales nosotros no hacemos parte, y tendremos que avanzar en la definición de nuestra propuesta de coalición y alianza para la consulta interpartidista en el mes de marzo. Pero usted me dice, me ha dicho, con todo respeto
Sí, nosotros no somos parte de esa coalición que llaman de la esperanza y de centro, ahí no estamos. Claramente ellos ya tienen definido su camino. Usted, por ejemplo, está en la mitad de dos fuerzas complejas, que son populistas. Un populismo de derecha, que es el de Rodolfo Hernández, y un populismo de izquierda, que es el de Petro. Que uno quiera decir que no son derecha o no son izquierda, cada uno de ellos dice que no es lo que es. Pero lamentablemente por el sesgo del politólogo que soy, tengo claro quién es de derecha y quién es de izquierda. ¿Usted cómo va a competir con esos dos populismos tan fuertes que hacen, primero, críticas destructivas y desgarradoras sobre los gobiernos y la experiencia institucional, y que de alguna manera prometen hasta lo imposible? ¿Cómo va a competir con ellos? No, nosotros estamos preocupados por nosotros, no por ellos. Nuestro enfoque es nosotros. ¿Cómo vamos a tener las mejores propuestas? ¿Cómo vamos a interpretar a los colombianos? ¿Cómo nuestras propuestas son ganadores? Porque más o menos me lleva usted al escenario del 2014. Siempre me hacían esa misma pregunta, consideración y análisis. Y yo terminé ganando la primera vuelta. Superé a todos, aún a un candidato presidente. Y al final el ejercicio fue porque tuvimos las mejores propuestas, nos ganamos el apoyo, la mayoría de los colombianos, de las mujeres, del sector rural, del tema de la salud. Al final es eso. Nosotros hacemos política bajo esa premisa, y nuestra preocupación es cómo conectarnos con los problemas de los colombianos y ofrecerles las mejores propuestas, opciones y alternativas. Y ahí estaremos focalizados. Pero estamos concentrados en el éxito de nosotros mismos, y sabemos que tenemos que derrotar a los otros, pero lo que le apostamos es a nuestro éxito. Estamos preocupados en lo que vamos a construir nosotros. Suena muy, muy claro lo que usted plantea, que estamos preocupados por ustedes, pero el ejercicio del poder desgasta, esa es una verdad, y de alguna manera el centro democrático, por los factores que sean, factores de coyuntura o factores políticos externos, o por la misma situación del país, está desgastado el centro democrático. ¿Usted aceptaría el respaldo de Rodolfo Hernández en una segunda vuelta? Yo he dicho que si él decide apoyarnos a nosotros para una segunda vuelta, bienvenido. Incluso he ido más allá. Y lo dije recientemente, si hay una segunda vuelta, por decir algo, entre cualquiera otro candidato versus Petro, yo preferiría apoyar a cualquier otro candidato, pero no a Petro. Yo eso lo tengo muy claro como colombiano, que la gran amenaza para el país es Petro por lo que representa y significa. Y con profundas diferencias, si en un momento a una segunda vuelta solo hay dos opciones de ese tipo, claramente lo único que tengo claro es que yo no acompañaría a Petro. O sea, la expresión que en alguna época hizo su carrera como la de todos contra Selma, sería todos contra Petro. Pues es que Petro es el que puede comprometer nuestra democracia, por su forma de ver las cosas, por su forma de concebir lo público, la política, el papel de la empresa privada, de las instituciones económicas, por todo lo que le hemos escuchado. Y yo creo que por esa vía hay un gran riesgo para Colombia. Y lo que hay que proteger al final es la democracia. Entonces, esos escenarios habrá que esperar cómo se dan en una segunda vuelta, y todavía falta mucho por recorrer. Por ahora lo importante es avanzar en la construcción de nuestra coalición política y seguir este camino para podernos ganar ese apoyo y esa mayoría de los colombianos. Usted fue ministro de Hacienda y sabe que el futuro económico de Colombia depende en gran parte de la producción de hidrocarburos y de minería. ¿Qué opina de la propuesta de Petro de no explorar más yacimientos, ni petroleros ni mineros? Irresponsable, por decirlo menos, y populista. La estabilidad macroeconómica del país depende del tema de hidrocarburos, eso no se puede desconocer. Un sector que aporta 17% de ingresos en la nación, un sector que aporta más de 15.000 millones de dólares en reservas y exportaciones, en términos de regalías regionales. Yo no conozco ningún país del mundo que haya renunciado a la posibilidad de explotar petróleo, gas o minerales. Hay que hacerlo obviamente con rigor en el tema medioambiental y demás, pero
pero eso es una irresponsabilidad con el país. Usted no sustituye 15.000 millones de dólares con aguacates. Yo creo que en eso, ahí es donde uno se da cuenta de lo iluso, de la fantasía que significa ese proyecto populista que encarna Petro. Y me parece que ese sería un camino equivocado. Eso es un suicidio para Colombia. La política de lucha contra las drogas, tanto en Estados Unidos como podría decirse en Colombia, no demuestra ser la más exitosa y hace que de alguna manera estemos enfrascados en algo como lo que fue la necesidad de la prohibición, lo que fue la prohibición en los Estados Unidos. ¿Usted por qué no está de acuerdo con la legalización de una o todas las drogas? Sí, no, yo sí me opongo de fondo por todo tipo de razones. Yo no creo que el camino sea legalizar. Me parece que en muchos países donde han tomado esta iniciativa hoy reversan, hoy tienen serias complicaciones y yo no creo que ese sea el camino. Yo no me imagino un hijo mío de 10, 12 años o un nieto con una dosis desde los 10, 12 años encima de su mesa de noche. Yo no me imagino que ese sea el camino para una sociedad donde, como se puede mostrar con otro tipo de políticas, se puede luchar de manera exitosa. Creo que el camino a la legalización en un mundo como el nuestro hoy sería un camino completamente equivocado. No veo a Colombia liderando ante el mundo, por Dios. No veo a un solo presidente de los Estados Unidos, de Inglaterra, las democracias más fuertes, como propuesta de campaña presidencial diciendo que van a legalizar las drogas. Yo no creo que esa es la respuesta para un problema tan serio en el mundo, y menos decir que es que Colombia es la que tiene que darle ese debate al mundo. Y yo veo eso como imposible. El dólar recientemente, cambiando de tema, se disparó. Esto beneficia la vocación exportadora de Colombia, que estaba de alguna manera estancada, y le abre unas perspectivas para generar divisas, pero a la vez perjudica las importaciones del país, que se volvió un consumidor de cantidades de productos importados, pero dependemos de insumos, dependemos de equipos, dependemos de cantidades de elementos importados que se necesitan para la agricultura, que se necesitan para la industria, muchos que se van en el comercio y el consumismo a veces innecesario. ¿Qué piensa usted para que no se asfixien ni la industria ni la agricultura con este problema del encarecimiento, que no se dispare la inflación? En la parte económica, la realidad de hoy es muy distinta a cuando usted fue ministro de Hacienda. Sí, cuando yo fui ministro de Hacienda me tocó hacer una reevaluación terrible. Entonces, digamos que uno manejar los dos extremos son complejos desde el punto de vista económico. No es bueno ni una reevaluación ni un exceso de evaluación. Pero hay que reconocer hoy que hay unos hechos que favorecen una mayor devaluación. Lo primero es que se mantiene una incertidumbre sobre el tema de la pandemia. Se ha visto lo que ha pasado en las últimas 2 semanas. Europa está cerrando nuevamente. El mundo ha surgido una nueva variante y hay mucha preocupación. O sea, el mundo mantiene una tensión sobre la solución definitiva de este tema del COVID y de la pandemia. Entonces hay una tensión natural que ayuda a que una moneda sea mucho más fácil que se devalúe. Lo segundo, siempre las tensiones políticas, las incertidumbres. Esto que ocurrió en Perú con el triunfo del populismo de la izquierda, cuando las personas empiezan a pensar que Colombia pueda caer en manos mañana de la izquierda o el populismo, eso lleva a que haya una tendencia natural a protegerse mucho más en una moneda como el dólar. Ese es un factor adicional. Y por el otro lado, pues está lo que está ocurriendo en la economía mundial. Producto del repunte económico, pues hay una gran crisis en materia de suministro, de precios, de costos de logística, y eso se traduce muchas veces no solo en mayor inflación, y eso hace que en un momento dado se cree también una presión desde el punto de vista evaluacionista, porque pues, la moneda natural para protegerse de muchas cosas es el dólar. Luego hay una serie de factores que impulsan
digamos, un ambiente de mayor devaluación, y ahí lo que hay que tener es mucha calma. Nosotros estamos en un esquema que ha sido exitoso de flexibilidad cambiaria, donde pues el mercado con todos estos análisis va determinando a dónde se mueve la moneda, y bueno, hay que tener en eso mucha capacidad para poder mirar también cuál va a ser esa tendencia de mediano plazo, para ver si se afianzan los niveles actuales o vuelve y empieza a ajustar un poco su valor. Ahí queda en evidencia nuestra dependencia de alguna manera de los hidrocarburos y la minería a futuro. También importante la relevancia del café. Pero hay algo que nadie quiere reconocer en Colombia. Yo se lo he preguntado a gerentes del Banco de la República, a miembros de la Junta del Banco de la República. Oiga, explíquenme una cosa. Hay mucha gente que cree que el país está narcotizado y la economía está marcada por una incidencia monumental del narcotráfico que nadie reconoce. Dicen que puede llegar a unos pocos puntos del PIB y que eso no es cierto. Que lo que hace que el dólar negro sea más barato que el dólar oficial son las remesas del exterior de los colombianos que viven allá. Pero eso no suena creíble. ¿Por qué Colombia se niega a reconocer que hay una dependencia del narcotráfico? Hay realmente una incidencia en la economía monumental. El lavado de dólares en el país y el lavado de activos es impresionante. ¿Por qué no lo reconocemos? Lo castigamos, pero no lo reconocemos en sus dimensiones reales. A ver, yo creo que lo que hay que yo lo plantearía en estos términos. Por ejemplo, este semestre hemos tenido casi que un ciclo donde el dólar negro ha sido más caro que el oficial, por ejemplo. Y se supone que tenemos una gran abundancia por el tema del narcotráfico, y el dólar efectivo ha sido mucho más caro que el dólar negro. Entonces, es para explicar de que no obedece solamente puntualmente a la reflexión que usted hace. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tema de la presencia de los dineros del narcotráfico no es un hecho nuevo. Es un hecho que ya lleva incorporado en nuestro sistema económico desde la década de los 80, que ha tenido épocas de mayor crecimiento y de mayor auge, que claramente ha desatado una economía ilegal e informal. Por ejemplo, yo le doy una cifra. El contrabando en Colombia, medido pues, con algún rigor, tiene un valor promedio en los últimos años del orden de los 5.000 millones de dólares. Y seguramente la fuente de financiación de gran parte de ese contrabando está asociado al narcotráfico. Entonces hay una fuente clara, pero no es nueva. No es que esa fuente esté llegando este año. Es un hecho permanente, al punto que Colombia ya hace varios años también implementó la medición de sus cifras económicas y cuentas nacionales con narcotráfico y sin narcotráfico, precisamente para demostrar cuál es el impacto de eso. Claro que sí impacta, claro que financia una economía ilegal y una economía informal, y eso tiene consecuencias en el tema económico, pero uno no puede decir que el auge del consumo, por ejemplo, de este año en los hogares es por dinero del narcotráfico. Uno no puede decir que si están llegando 9.000 millones de dólares en remesas distribuidas por millones de colombianos afuera es porque están enviando plata en narcotráfico. No, ahí no se puede concluir, porque claramente cuando uno mira su origen, cuando uno mira el concepto que hay detrás de eso, pues no. En el eje cafetero, las remesas representan el 15% del consumo de los hogares, pero son personas que viven en los Estados Unidos, que viven en Europa, que viven en Chile, que claramente uno identifica en qué trabajan, qué hacen. Entonces, por eso es muy importante tener ese orden de magnitudes, pero uno no puede decir que la respuesta es de que sí, todo eso funciona es porque hay mucho narcotráfico. Pero uno no puede negar que estamos llegando a una situación muy difícil de manejar, de tener casi repúblicas independientes donde aparentemente los carteles mexicanos gobiernan. Ejemplo, el suroccidente del país, entre Cauca, Nariño, parte de Putumayo, Catatumbo, usted mismo mencionó que estaban en Venezuela. Oye, Colombia se está volviendo una colonia del narcotráfico mexicano, con una economía informal simplemente donde la desaparición del Estado o la no aparición del Estado es evidente. Eso ¿cómo lo piensa usted afrontar? En eso tiene usted razón, ahí hay un riesgo enorme.
por el avance territorial de ese tema narcotráfico. Por eso creo que nuestra visión de región es crucial. Porque aparentemente Colombia el 85% es urbano, pero la viabilidad del país se compromete en las regiones. Cuando el Cauca se levanta o el Catatumbo se bloquea, el país puede sufrir su estabilidad. Ya lo vimos en el suroccidente, en los paros de mayo, junio y julio. Luego ese tema regional, donde está la posesión del narcotráfico, donde hay un control en algunas áreas, donde hay esa presencia que usted menciona, puede comprometer la gobernabilidad del país desde el punto de vista territorial. Por eso el enfoque tiene que ser integral, por eso tiene que ser decidido, no solo un ejercicio de autoridad, sino una presencia en política social, con resultados, con hechos concretos, para poder revertir ese tema de ese control territorial que quieran asumir estos grupos en algunas regiones del país. La gente que lo conoce dice que usted es un tipo muy humano, simpático, alegre, mal bailarín, en eso nos parecemos, pero que le toca bailar en la mitad del grupo numeroso para que no se den cuenta que es chambón. Eso nos toca, que es un recurso. Pero la faceta humana suya, la personal, es poco mostrada por usted. Usted es una persona seria, aparentemente adusta, demasiado formal. ¿Por qué no se relaja? Este país necesita de alguna manera, porque usted lo ve en personajes tan trascendentales como el expresidente Uribe, que es un mamador de gallo con todo el mundo. ¿Usted no le parece que le hace falta relajarse? Seguramente, y por eso en esta campaña me ha ayudado mucho la participación de mi hija con lo de la hija del man. Y en algunas facetas ella ha querido mostrar lo que soy yo en la parte humana, lo que soy en la parte personal, lo que yo soy en el día a día. Pero seguramente es un tema que hay que mejorar. Hay personas que tienen más capacidad de sentido del humor. Yo puedo aparentemente ser serio, pero soy un ser humano como todos, y en algunas facetas he tenido la oportunidad de mostrarlo. Pero seguramente es un tema en el que hay que mejorar y construir todos los días pues esa faceta, sin perder uno la esencia de lo que es, porque yo creo que uno no puede tampoco mostrar o aparentar lo que no es. Yo le doy una sugerencia respecto a la despeluques, esto ayuda. que no sea siempre tengo muy poquito pelo, Paulo. No importa, eso es cuestión de moverlo. Bueno, ya para despedirnos, le hago una pregunta de algo que de alguna manera quienes no se sienten atraídos por sus propuestas dicen, es que a este tipo le falta como berraquera, como energía, como liderazgo fuerte. ¿Usted cree que eso va a venir o cree que eso no es necesario? ¿Cuál es su visión sobre ese tipo de liderazgo que la gente reclamaría en una persona con unas ideas tan claras y contundentes como las suyas? Pues mire, yo creo que mi historia de vida es una demostración de lo contrario. Uno no hubiera podido manejar una crisis económica como la del 2008-2009 si no tuviera no solo claridad, sino berraquera, capacidad, liderazgo, carácter. Acuérdense que a Colombia le fue muy bien. Logró soportar. Yo creo que uno tiene que mirar más los hechos. Yo creo que uno no gana una elección presidencial como la del 2014 con 7 millones de votos. Tengo que enfrentar un candidato presidente. Todo el montaje que me hicieron, si fuera lo que usted está describiendo. Yo pienso que los hechos demuestran lo contrario. Yo creo que los hechos demuestran, pero son estilos. Yo soy un hombre más de cabeza fría. Yo soy un hombre más reflexivo, constructor de consensos. Ese ha sido mi liderazgo y eso es lo que el país conoce. Y esa es mi esencia, mi naturaleza. Yo soy lo que soy y seguramente los hechos van demostrando cuál es el talante que uno tiene, pero mi vida es esa. Un empresario también muy exitoso, y si yo no tuviera ese liderazgo, ese talento, pues seguramente nuestras empresas no hubieran funcionado. Entonces, nada, eso es parte de esta discusión. Cada persona nos dicen que tiene carisma, otros que no tienen carisma. Está lleno de eso y está bien. En todo esto habrá que mejorar, hay que buscar, pero al final yo creo que el espacio es lograr interpretar a los ciudadanos
construirles esa confianza y que ellos sientan que con el liderazgo mío y con las ideas que yo represento, puedo ser una opción para el país en el 2022. Sobre que usted es un buen administrador, hay evidencias, usted ha dado resultados. Lo que pasa es que para ser gobernante se necesita un liderazgo que va más allá de lo administrativo, va en lo político. Y la gente de este país está acostumbrada a que haya perrenque, perraquera aparente. Puede que al final sea solo aparente, pero en el fondo eso es lo que la gente... Claro, Paulo, pero eso es un comentario... Es un comentario que yo te lo derroto muy fácil, es si ese fuera el pensar, yo no hubiera ganado el 14. Entonces, los hechos dicen otra cosa muy distinta. Yo le gané a Santos desde la primera vuelta y a todos los otros. Entonces, ahí es donde uno dice, óigame, eso es referido acá. Si yo no me hubiera lanzado nunca, pues es una expectativa. Pero los hechos muestran algo totalmente distinto. Tanto usted como el presidente Duque tenían un respaldo de un hombre con mucho perreque y berraquera, y lo tiene todavía, pero de alguna manera hay un desgaste gubernamental. Yo no quiero entrar en ese discurso porque esa no es una opinión mía. Eso no vale la pena. Eso no es el tema. Escucho en la gente y por eso se la hago. Pero de todas maneras lo que quiero es agradecerle muy sinceramente la oportunidad de estar en Última Palabra, la gentileza con que respondió a estas preguntas y desearle que en su transegar por esta campaña tenga buena suerte. Muchísimas gracias. Pablo, muchas gracias por el espacio, la invitación, un diálogo extenso, más de 1 hora. Y bueno, seguiremos en contacto y trabajando muy duro para lograr demostrarle a Colombia que con mi liderazgo y las propuestas que vamos a construir entre todos, tenemos la fuerza para poder ganar la presidencia en el 2022. Esa es nuestra tarea. Con usted se inició un ciclo de diálogos con los presidenciables y creo que ha sido un excelente momento. Muchísimas gracias. Le deseo suerte. Gracias, Pablo. Un feliz día y saludo a toda su audiencia. Que esté muy bien. Acuérdese la despelucada. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Pablo. Adiós. Que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, los diálogos con los presidenciables se inician con esta entrevista a Oscar Iván Zuluaga. Entrevistas amplias, esperamos que la gente las pueda soportar por su extensión, ya que hoy en día a la gente les gusta que sea corto y concreto, pero eso no es fácil con los políticos cuando están de candidatos. Muchísimas gracias por su compañía, por su paciencia, y esperamos que les sea útil que hablemos con estos personajes que aspiran a regir el futuro de Colombia y que de alguna manera es bueno saber qué hay detrás de lo que plantean y de alguna manera de su vida personal. Buenas gracias y hasta la próxima.